No te lo pierdas, no te lo pierdas. Me hiciste acordar de esta cantante que le dicen el bombón asesino. Ándale, ándale. Es un bombón asesino este maestro. Es un monstruo de la seducción, el maestro Paco Cruz. Oigan, a ver, mira, la carta de Andy, que a mí me parece desafortunada, es mi opinión. El tema de Claudia Pavlovich, el no buscar la pena de muerte contra el Viceroy, contra el Mayo y contra Caro Quintero. Y le voy a agregar otro tema para que tú nos des tus opiniones, tus comentarios, Jaime, del tema que así elijas. No sé si vieron a Lorenzo Córdoba desfigurado, lanzando el llamado de guerra a la ciudadanía para que defendamos al INE, para que vayamos en contra de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Híjole, de la irrelevancia a lo que le... Imagínense que Lorenzo Córdoba, el exconsejero presidente del INE, ahora anda con Carlos Alarraqui en Atypical TV. Nada más que agregar, su señoría. Échelo, Ceci. Que lo que nos toca es simple y sencillamente ser testimonio, hacer un testimonio de los trágicos momentos que vive nuestra democracia en la historia. No, hay que hacer un testimonio, hay que documentar todos los abusos, pero también creo que es importantísimo recordar que la movilización de la ciudadanía sí puede, como ya ocurrió con el plan A y luego con el plan B, detener este asalto, digámoslo así, a la democracia que se ha pretendido desde hace algunos años. Déjame decírtelo de esta manera. Yo sé que el INE es un INE que se ha venido precarizando en términos de su autonomía, que en los últimos tiempos ha sido muy condescendiente con el gobierno, ha dejado pasar un montón de cosas que en el pasado no se habrían dejado pasar, pero, y sin embargo, no podemos permitirnos perder al INE con su ejército de profesionales que siguen siendo los garantes del que el voto se cuente y se cuente bien. Si eso lo perdemos, perdimos todo. Por eso habrá que salir probablemente a defender al INE de cara a una reforma electoral que, me temo, como ocurrió con los antecedentes que ya mencionamos aquí, buscará desmantelar al INE y capturarlo políticamente para que sea una pieza más del control gubernamental que ejerce el partido oficial. Yo no estoy claro si quieren salir con las casitas de campaña como los de Frena, o quieren salir como la Marea Rosa, o no sé, pero está haciendo un llamado a la ciudadanía a tomar las calles contra la reforma electoral, dice Lorenzo Córdoba, que va de la mano con lo que dice el PAN. El PAN expresa un enérgico extrañamiento por la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Vulnera la separación de poderes y pretende suplantar al Congreso, poniendo en riesgo décadas de construcción democrática. Estoy leyendo desde la página de los diputados del PAN. Así que, mi querido Jaime, servida la mesa, usted diga, maestro. Pues a mí me gustaría precisamente arrancar a partir de la convocatoria de Lorenzo Córdoba, que es la continuidad de esta convocatoria que lanzó Luis Carlos Ugalde para alcanzar una reforma por consenso, ¿no? Y a mí, francamente, me llama mucho la atención esta convocatoria que arrancó con Luis Carlos Ugalde y ahora con Lorenzo Córdoba de alcanzar por consenso una reforma electoral. Como si las anteriores reformas electorales hubieran sido realmente pactadas a partir del consenso. No nos hagamos tontos. Y a mí me sigue impresionando la forma en cómo esta gente le sigue haciendo al tío Lolo. Y yo creo que hay que recordarles una y otra vez, para mí una máxima que es sagrada. En 2018 cambiaron las cosas. En 2018, hay que decir, a partir de 2018, las elecciones tuvieron consecuencias. Y tuvieron consecuencias porque así lo decidió el pueblo. El pueblo ya estaba harto del control del poder electoral, del control del poder judicial, sigue harta del poder del control mediático. Y ahora que el gobierno, ayer veíamos realmente, yo con asombro, ¿quién iba a decir que una mujer científica y ecologista se iba a ser
la defensora y la que rescataría Pemex de la situación tan catastrófica en la que la dejaron. Es realmente maravilloso lo que ha ocurrido. A partir del 2027, Pemex se va a poder defender por sí mismo, ¿no? Esa es una gran noticia para la economía, para la soberanía del país. Y esta gente está preocupada por cómo vaya a quedar la reconfiguración del Instituto Nacional Electoral. Pues sí, porque siempre han tenido, yo creo que Lorenzo Electoral sigue pensando que el Instituto Nacional Electoral es su hacienda. Pues no, hace mucho que dejó de ser su hacienda, señor Lorenzo Córdoba, y usted ya no manda más, usted ya no tiene las riendas, y mire que le fue bien. Mire que le fue bien a usted y a su escudero, a Ciro, que se lo mandaron a España, a usted que interviene en Atypical, interviene en Latinos, lo escuchan, pero ya las elecciones marcaron otra ruta y una ruta nueva. Habla él de la precarización del Instituto Nacional Electoral, todo lo contrario. Todo lo contrario, yo creo que el Instituto Nacional Electoral se convirtió en un elefante blanco que mamaba presupuesto a diestra y siniestra. ¿Cuántos, la lista de asesores, de gente que cobraba del INE, pero cobraba cifras gordas por asesorar al Instituto Nacional Electoral? ¿Cuánta gente que se convirtió en gente del servicio del Instituto Nacional Electoral y de Lorenzo Córdoba viajaban? Yo me los encontraba en Washington, viajaban por aquí, viajaban por allá, intervenían en los programas de Carmen Aristegui, tenían el control de todo, de todo. Y ahora que se les acabó pues este dominio sobre el INE, dicen que es un atentado contra la democracia, válgame Dios, ¿no? Yo creo que esta gente, francamente, insisto, no les ha caído el 20, tienen que entender que vivimos desde el 2018 una nueva realidad, que la realidad que tenemos ahora es perfecta, no es cierto, no es cierto, y lo vimos con el ensayo de las pasadas elecciones al Poder Judicial, que se pueden perfeccionar, pero así se construye la democracia, ¿eh? Y no a partir de dádivas, de cuotas de poder a partidos políticos, a funcionarios que viven realmente como, realmente viven como aristócratas, la vida que se daba Lorenzo Córdoba en el INE. Y yo creo que por primera vez en mucho tiempo se ha hablado de una situación que desde mi punto de vista es impostergable: el financiamiento de los partidos políticos, que se convirtieron en una cueva de ladrones. Ve cómo terminó el PAN, orquestado, mandado, mangoneado por líderes del cártel inmobiliario. Ve cómo terminó el PRI, con un personaje como Alito Moreno, que dice que va a demandar ante la DEA, la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, Andrés Manuel López Obrador. Digo, si eso no es ser traidor a la patria, y el representante del PRI, el revolucionario institucional, ¿quién les iba a decir a los fundadores del PRI que en el futuro uno de sus dirigentes iba a ir de Acusica, en plan Acusica, a Estados Unidos, a culpar a políticos mexicanos como López Obrador? Yo creo que qué bueno que la presidenta de México ha planteado esta reforma electoral. Sí que hacía falta. Toda reforma electoral o todo andamiaje electoral tiene que ser evaluado, tiene que evolucionar, porque México ha evolucionado, México ya no es, ya no puede permitirse México tener una institución tan costosa como el INE. Ya México no puede permitirse tener partidos que premian a plurinominales como Lili Telles, you name it, como dicen en inglés. Ustedes digan el número de plurinominales: Ricardo Anaya, que se van a Estados Unidos 6 años, regresan bajo el blindaje de una diputación o una senaduría plurinominal. Ya México no está para eso. ¿Desde cuándo se dijo? 2018, insisto, las cosas cambiaron,
por el bien de todos, primero los pobres. Hay que aprender a vivir en la justa medianía, pero eso les cuesta gran trabajo, queridos amigos.